Hoy vamos a hablar sobre los ministerios femeninos. Esta también es una promesa muy antigua que ahora voy a cumplir. No sucede sin razón. Recibí un pequeño impulso para esto. En Facebook, uno de nuestros hermanos compartió su idea y teología sobre el ministerio femenino. Respeto su opinión, pero en parte no es aceptable. El título de la enseñanza de hoy es ¿Pueden predicar las mujeres con nosotros? No es una pregunta, pero en muchísimos sitios no es así. Hemos recibido muchas críticas por tener servicios, ministerios femeninos y según algunos esto no está bien así. Hay quienes llegan al punto de decir que esto es pecado. Así que también hay personas que se fueron de alguna de las congregaciones locales simplemente porque hay pastoras mujeres que, por cierto, hacen su trabajo de manera excelente y la congregación está creciendo. Allí hay dos pastoras mujeres. El lugar es Orosháza, una ciudad húngara. Si quieres escuchar servicios de mujeres, ministerios de mujeres, hacen su trabajo de manera excelente. Varios de nuestros compañeros de ministerio vinieron con el problema de que a muchos les molesta que las mujeres prediquen. Ese es el tema que voy a revisar hoy. Muy interesante y sobre todo porque aunque a nosotros como hombres tal vez no nos entusiasme tanto como es el servicio con las mujeres, a la mayoría de la congregación sí. Por extraño que parezca, revisé una estadística y resulta que a muchísima gente le afecta lo que voy a hablar hoy, ya que alrededor del 49,6% de la población mundial son mujeres. Esta es toda la población de la Tierra y esto es una estadística. También investigué si había estadísticas sobre cuál es la proporción dentro del cristianismo y obtuve un dato muy sorprendente. Según un dato de 2015, el 55% de los cristianos son mujeres, mientras que el 45% son hombres. Esa proporción, por supuesto, puede variar un poco según la región o la denominación, pero en general se puede decir que hay más mujeres que hombres en el cristianismo. Según los que elaboran las estadísticas, la distribución por sexos puede deberse a diferentes razones, incluyendo la mayor dedicación religiosa de las mujeres, así como las diferencias según la edad, ya que las mujeres suelen vivir más tiempo que los hombres. Por eso es muy importante que hablemos sobre los servicios femeninos y sobre esos tabúes acerca de si las mujeres pueden servir en absoluto. Por eso traje este mensaje de hoy. Empecé a tomar notas sobre todo lo que la Biblia dice. Pensé en hacer unas cuantas líneas de notas. Cuando las imprimí vi que había escrito 37 páginas y no he terminado, así que hoy no voy a terminar este mensaje. Así que de lo que voy a hablar solo voy a rascar la superficie de algunas partes. Tenemos un excelente libro de Kenneth Hagin titulado La cuestión de las mujeres, que es un libro muy excelente sobre los ministerios femeninos, pero para aquellas preguntas más recientes que han surgido relacionadas con esto, ese libro no da respuesta porque no explica todo, pero lo recomiendo para que le echen un vistazo. Está disponible en nuestro mostrador de libros. Los que nos escuchan ahora en YouTube pueden pedirlo desde nuestra tienda en línea. Es muy útil y muy instructivo. Estos tres temas casi siempre salen a colación y en muchos casos se limitan a las mujeres. Tales limitaciones a menudo surgen en la relación con la interpretación de ciertas partes de la Biblia, especialmente las
cartas del apóstol Pablo. Según algunos, estas cartas prohíben claramente que las mujeres ocupen roles de liderazgo en la iglesia. Algunos sacan esa conclusión de sus cartas, pero este razonamiento plantea muchas preguntas. No se debe pasar por alto el hecho de que la interpretación de los textos bíblicos no siempre es clara. Por lo tanto, en la Biblia no todo es blanco o negro. Con esto quiero decir que no podemos tomar una línea fuera de su contexto y aplicarla como una ley general e incluso como un mandato de Dios a la iglesia. Esta es una interpretación muy particular. No interpretamos la Biblia de esta manera, sino que es muy importante no sacar ciertos versículos de su contexto. Hay que examinar el contexto, el entorno del texto. Esto, sin embargo, requiere investigación. Hay que verificar las cosas. Estamos hablando de un libro de 2000 años, de un escritor, de un escrito de 2000 años, y durante estos 2000 años han ocurrido muchos cambios en el entorno. Desde entonces se han modificado. Aquí no se ha modificado la palabra de Dios, sino el contexto ambiental. Por eso hay dos cosas que debemos mirar cuando hablamos de este tema. Tal vez ya lo he dicho varias veces que pasó entonces y allí. Cuando estudiamos la Biblia, lo primero es descubrir qué decía la palabra entonces y allí, qué decía a esa comunidad en ese momento, comparado con lo que dice aquí y ahora, que cambios o circunstancias ocurrieron que ahora no son relevantes. Entonces, en la Biblia no todo lo que está escrito es un mandato de Dios, porque en la Biblia muchas veces recibimos orientación, guías morales. O hay diferentes costumbres, hay declaraciones específicas del lugar en la Biblia. Cuando la Biblia responde a una situación determinada y da orientación que no es un mandato de Dios, sino que es una disposición local de ese tiempo y lugar. Por ejemplo, solo para decir uno, cuando Jesús le dijo a Judas, que lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Eso es válido hoy? Es cierto para nosotros hoy que vayamos y traicionemos a Jesús. ¿Es relevante? Claro que no se trata de eso. Lo mencioné solo porque es un caso muy extremo. No se me ocurrió uno peor. Pero la esencia es que no se puede leer la Biblia así. Hay personas que escriben que no importa el tiempo, que no importa nada. Entonces es muy interesante que en el Antiguo Testamento había que apedrear a las mujeres adúlteras. Ahora quedémonos con las mujeres porque la palabra de Dios lo dice y la palabra de Dios no se puede cambiar. Ahí no importa el tiempo. Entonces hoy también hacemos esto y realmente no importa el tiempo. Esta es una interpretación bíblica muy específica y muchas personas interpretan el tema de las mujeres en la Biblia de esta manera. Por lo tanto, es muy importante examinar quién hace qué, cuándo, por qué, dónde y con qué propósito. Si no examinamos esto, si no descubrimos qué sucedió allí, entonces no podemos llegar a la conclusión correcta sobre lo que esto significa para nosotros aquí y ahora. Y la época sí importa qué época, cuando, a quién se dirija. Hay expresiones generales, hay mandamientos de Dios que son eternos. No importa si es antiguo, primigenio o en qué época estamos, es la revelación general de Dios, la ley. Pero, por ejemplo, no hay nada en la Biblia que prohíba a las mujeres predicar. No puedes mostrarme esto en ninguna palabra. Sin embargo, existe una situación en la que las mujeres no pueden hablar. Pero ¿cómo, cuándo y bajo qué circunstancias analizaremos lo que dice la Biblia al respecto? Sin duda, esta ocasión no es suficiente e incluso 3 más no bastarían para explicar esto en detalle y aclarar los malentendimientos
que surgen. Entonces, sobre la interpretación de los textos bíblicos a lo largo de la historia de la Iglesia, encontramos numerosos ejemplos en la Biblia de mujeres que desempeñaron roles de liderazgo. El hecho de que las mujeres no puedan ocupar puestos de liderazgo ya está respaldado por numerosos ejemplos del Antiguo Testamento, por lo que esta afirmación se hunde como el Titanic. Así que esta primera afirmación tampoco es cierta. Es una lástima leer el resto porque es simplemente un grave error. De hecho, mujeres cuyo ministerio está confirmado por la propia Biblia. Además, la investigación bíblica moderna y el análisis teológico también sugieren que la restricción del ministerio de las mujeres no se basa necesariamente en fundamentos bíblicos, sino más bien en factores culturales e históricos. Por lo tanto, la Biblia no puede establecer claramente las limitaciones de los ministerios femeninos basándose en la interpretación de las palabras bíblicas y el contexto bíblico como hacen algunos y como se puede leer en Internet. El propósito práctico de la enseñanza de hoy es refutar las limitaciones injustificadas de los ministerios femeninos, especialmente en las áreas de pastoreo, predicación y enseñanza. Este no es el propósito oculto del mensaje de hoy, así que quien nos esté escuchando y no esté de acuerdo conmigo ahora pueda apagar el video o escuchar si está dispuesto a conocer no mi opinión, sino lo que dice la Biblia. Yo mismo trato de mantenerme objetivo a pesar de que hemos estudiado estos temas muchas veces, ya que tenemos una gran responsabilidad en lo que enseñamos. La enseñanza influye en la vida de las personas. La carta de Santiago exhorta a los maestros a ser cuidadosos con lo que enseñan, pues no solo somos responsables de nosotros mismos, por lo tanto todos nosotros que somos idealistas nos preparamos con esmero para estar aquí en el púlpito, listos para presentarles la palabra de Dios con autenticidad, para que su fe no se funda fundamente en la sabiduría humana, sino en la palabra de Dios. Sin embargo, algunas personas no lo hacen de esta manera, difunden irresponsablemente la palabra en Internet, en publicaciones de Facebook y en otras redes sociales. Parece que no tienen la responsabilidad de proclamar objetivamente las sagradas escrituras, sino sus propias opiniones. Me centraré en si los textos bíblicos realmente significan lo que se afirma que significan en la práctica, o si muchos de ellos son víctimas de malas interpretaciones. Veremos si la Biblia realmente apoya limitar el rol de la mujer hasta el punto de que no predique, enseñe ni ocupe puestos de liderazgo, o si por el contrario aboga porque las mujeres sirvan plenamente en la iglesia. Analizaremos lo que dice la palabra al respecto. Examinaremos los principales argumentos, contradicciones, malas interpretaciones y verdades a medias que se escuchan sobre este tema. Finalmente veremos por qué limitar el servicio de las mujeres no es bíblico y por qué las comunidades cristianas deberían estar más abiertas a la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida eclesial. Por supuesto, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero según mi conocimiento, mi comprensión y mi investigación, quiero compartirles la verdad sobre esto. El ministerio de las mujeres suele estar limitado por 4 principios. Vamos a analizar estos principios. Leí un estudio publicado en Facebook por alguien llamado Dr. Fruchtenbaum. No sé si es teólogo o no, ni qué tipo de doctor es, no lo he investigado, pero por lo que leí en sus escritos parece que tiene muchos errores. Encontré 10 errores, de hecho, en la publicación y lo admito.
Me molestó un poco. Recordé que había prometido predicar sobre esto antes. Así que por un lado, esa fue la inspiración. Él enumera muy bien los principios, los 5 principios que limitan a las mujeres en el ministerio, porque las mujeres no pueden ocupar puestos de liderazgo, porque no pueden predicar y porque no pueden enseñar en la iglesia. Uno de los principios es el de la sumisión, que las mujeres deben someterse. ¿Es cierto? Por supuesto que sí, pero es toda la verdad, solo se aplica a las mujeres. Analicémoslo en la palabra de acuerdo. Dejemos esa pregunta abierta. El principio de la sumisión, que las mujeres deben someterse, es cierto en cierto modo, y por eso las medias verdades son malas, porque confunden a la gente. El siguiente es el principio del silencio. Una mujer no puede hablar en la iglesia. Por eso las mujeres están restringidas y les di las escrituras para ello. El siguiente es el principio de la prohibición de enseñar, que una mujer no puede enseñar a un hombre. Le permiten enseñar a mujeres y niños, pero una mujer no puede enseñar a un hombre. Por lo tanto, si una mujer predica aquí, les pediré a los hombres que se vayan, porque alguien dice que es pecado. Sí que se está riendo de eso, no hay nada que puedan hacer al respecto más que reírse. Así que es muy emocionante. Luego viene el siguiente, que también es erróneo. La teoría del velo, que las mujeres deben cubrirse la cabeza y que eso es un mandato divino eterno según los registradores. Vamos, estoy leyendo porque mi nota es bastante larga. Dice que este tema es muy controvertido según él. Estoy leyendo la publicación del autor, que escribe en contra de los ministerios de mujeres y en que se basa su argumento de que las mujeres no pueden desempeñar estos roles por estas 4 razones. Porque la democracia, dice, se ha infiltrado en las iglesias locales y las teorías modernas sobre el papel de la mujer en la sociedad, que no son necesariamente bíblicas, se aplican a menudo en las iglesias. Es cierto que el mundo se infiltra en las iglesias. Esto se puede decir en todos los ámbitos, y luego algunos se referían a los movimientos feministas, pero permítanme llamar la atención del autor sobre el hecho de que no existía ningún movimiento feminista en tiempos de Pablo. En la Biblia, en los primeros tiempos del Nuevo Testamento, no existía tal movimiento, por lo que este argumento no se sostiene. Por eso es importante dejar claro cuál es el lugar de la mujer en la iglesia. Veamos si en la Biblia existen roles generalmente definidos para hombres y mujeres. ¿Cuál es nuestra respuesta? Claramente sí, por supuesto. Hay roles para hombres y mujeres. Estoy segura de que un hombre no puede dar a luz de forma natural, independientemente de lo que piensen los demás o de las ideologías que existan. Hay muchas otras tareas que corresponden más a las mujeres y muchas otras a los hombres. Sí existen referencias y enseñanzas al respecto en la Biblia. Sí. Veamos en qué basan su misión. Afirman que el primer y más importante argumento se basa en 3 pasajes claves, así que voy a leer las escrituras ahora mismo. Sostienen que la sumisión de las mujeres a sus maridos se extiende a sus roles en la iglesia. ¿Creen que la sumisión de las mujeres es tan válida en la familia como en la iglesia? Voy a leer Efesios 5, 22, 24. Aquí el apóstol Pablo exhorta a las
esposas a someterse a sus maridos, así como la iglesia se somete a Cristo. Efesios 5, 23, 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Solo leo hasta que esta parte fue sacado del contexto por el autor. Sigamos adelante. Él dice que la esencia de esta parte es que la esposa obedezca al marido como al Señor. Cierto, así lo escribe la Escritura. La esposa se somete al marido en todo. Eso también señala sumisión al Señor. La esposa que no se somete al marido no puede afirmar en absoluto que se ha sometido al Señor, dice el autor. Luego veremos de inmediato cuál es la parte muy débil, criticable y mal interpretada de sus afirmaciones. La segunda parte es Tito 2:5. A ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este versículo señala que las esposas deben someterse y obedecer a sus maridos. Si no lo hacen, están blasfemando contra la palabra de Dios. De estos dos versículos ya podemos ver que ha tomado de la Biblia solo las partes que se refieren a las mujeres. En general, cuando interpretamos la palabra, no sacamos los textos de su contexto. No tomamos solo una parte para construir una teoría, sino que debemos examinarlo en el contexto de toda la Biblia, en el contexto de todo el Nuevo Testamento, para ver si la afirmación que hacemos basada en esto se sostiene, o si solo queremos respaldar nuestra propia idea con versículos bíblicos. En este caso, parece que pronto se dará a entender. La tercera parte, para que trata sobre el principio de sumisión que las mujeres deben someterse, se basa en 1 Pedro 3, 1, 6. Leamos esta palabra. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. En esta sección encontramos 3 puntos principales. El primero es que la esposa debe obedecer al esposo, así que de nuevo surge la cuestión de la sumisión. Incluso si su esposo no es creyente, el esposo no creyente no la exime de la obediencia, dice el autor. No hay ningún problema con el tema del adorno. La idea principal es que a partir de esto se desarrolla la teoría de la sumisión, que las mujeres deben estar en sumisión en todo sentido, someterse. Aquí el versículo destaca el tema del adorno, que según él no es un problema. Primero, todos deben adornar su interior y lo exterior tiene un papel secundario. El adorno interior es el desarrollo del espíritu amable y tranquilo. Los versículos 5 y 6 señalan que en el Antiguo Testamento las santas mujeres también se comportaban así, y ellas sirven de ejemplo para las esposas de hoy.
Estas explicaciones pueden parecer verdaderas y también lo son, porque claro, eso es lo que dice la palabra. Así que el primer principio sobre el papel de la mujer es el principio de la sumisión. Entonces veamos la consecuencia que se deduce de esto. En todos estos casos, la esposa se sometió a su marido y esto se convierte en la base del papel de las mujeres en la iglesia local. Ahora viene el giro, veamos cómo y por qué esta cuestión de la sumisión no se sostiene tal como él la explica. ¿Por qué sería esto una razón para que las mujeres no puedan ocupar un papel de liderazgo en la iglesia? Hasta lo que hemos leído, no se ha hablado sobre el papel de las mujeres en el servicio y ministerio y no hay ninguna prohibición de que debido a la sumisión las mujeres no pueden servir o ministrar o ocupar un papel de liderazgo. Hasta ahora lo que hemos leído no menciona el papel de las mujeres en el ministerio. No hay tal prohibición en la Biblia que diga que las mujeres no pueden servir, ministrar, es asumir roles de liderazgo o enseñar a la congregación en relación con la sumisión, pero el autor lo interpreta así y lo limita de esta manera. Este es un pilar central para quienes se ocupen al ministerio femenino. Estoy leyendo todos mis apuntes porque los preparé de manera hermosa, así que el principio de sumisión es uno de los pilares centrales del argumento que apoya la limitación del papel de las mujeres en la iglesia y el autor lo trata de manera destacada. Este principio enfatiza el orden jerárquico entre hombres y mujeres, principalmente en el matrimonio y en la comunidad eclesiástica, basándose en Efesios 5, 22 hasta 24, Tito 2, 5 y 1 Pedro 3, 11 afirma que las mujeres deben someterse a los hombres y según el autor esto se extiende también a los roles dentro de la iglesia. Por supuesto, algo que la Biblia aparentemente no dice. Sin embargo, esta postura tiene muchos puntos de vista, ya que la mala interpretación del texto bíblico y la ignorancia del contexto cultural generan numerosas contradicciones. Veamos la tergiversión que hay en este pasaje en contraste con su escritura. Efesios 5, 22 hasta 24 y otros pasajes similares a menudo se citan para respaldar la idea de que las mujeres deben someterse a los hombres. De eso ha tratado toda la historia hasta ahora, de que las mujeres deben someterse, de que las mujeres deben someterse, de que las mujeres deben someterse, ¿verdad? Sin embargo, el contexto de este texto a menudo se pasa por alto. Veamos que se ha omitido con mucho éxito lo más importante posible. Efesios 5:21, sometiendo unos a otros en el temor de Cristo. Vaya, se cayó el truco, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que someterse? Solo las mujeres, también los hombres. Lo dejo fuera tan exitosamente que deberían someterse unos a otros en el temor de Dios. Así que esto es tanto el papel de la mujer como el del hombre. Él destacó las cosas que aplican a las mujeres, pero no las que aplican a los hombres. Hoy no quiero ser la defensora de las mujeres, sino que quiero transmitirles fiel y objetivamente la palabra de Dios. Por eso mencioné al principio esa estadística sobre cómo el diablo saquea las iglesias, las denominaciones, las congregaciones, cómo las debilita con enseñanzas tontas, queriendo sacar a más de la mitad de la congregación, el 54%. Del servicio de liderazgo, del ministerio de predicación y del acto de predicar con razones tontas inventadas, que en realidad no son mandatos de Dios, sino guías éticas generales.
No olviden que solo tenemos un mandamiento de verdad y es el mandamiento del amor. Pero 1 Corintios 10:32 dice que no debemos causar tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Por eso en las relaciones entre hombres y mujeres, también la regla principal y más importante es el amor, el respeto mutuo, y esto es completamente un mandato de Dios. La discriminación hacia las mujeres no es un mandato divino, sino una interpretación incorrecta de la Biblia. Las malas interpretaciones de la Biblia son las que prohíben el servicio femenino, no Dios ni la Biblia. Así que son ciertas explicaciones. 1 Corintios 16:14 dice que todo lo que hagan, hágalo con amor. Ese es el mandamiento. En cambio, sí es un mandato divino. No es un mandamiento del amor discriminar a las mujeres y mantenerlas subordinadas. Mucha gente incluso lo justifica por la creación en el primer libro de Moisés, en la segunda sección, donde dice que le dará a Adán una ayudante. Según eso, la mujer es una ayudante, pero déjenme decir una cosa: en ningún lugar la Biblia dice que sea superior o subordinada. Dice que es una compañera igual. Es muy importante aclarar los roles de hombres y mujeres según la Biblia, lo que la Biblia dice al respecto. Entonces, ¿qué significa? Que se sometan unos a otros por respeto a Dios. Esto significa que no solo las mujeres deben someterse a los hombres, sino que los hombres también deben servir a las mujeres, ministrar a las mujeres con amor y cuidado, igualmente viceversa. Y el principio de sumisión mutua socava al argumento de que las mujeres deberían someterse pasivamente a los hombres en todas las circunstancias. Así que esto no es algo que las escrituras apoyen. Este tipo de teoría se hunde y se desmorona como el Titanic, malinterpretada, sacada del contexto. Son las partes que se aplican a las mujeres. La sección de Efesios 5:25 hasta 33, claro que el autor ni la menciona. ¿De quién trata esto? Y esto trata sobre los hombres. Efesios 5:25 hasta 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga ni arruga, mancha, no sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿De qué se trata esto? Se trata del orden de la relación matrimonial entre el hombre y la mujer. Aquí no se habla de servicio en la congregación, que la mujer debe estar sujeta en la congregación. Eso es cierto, pero también es cierto que los hombres deben estar sujetos. Debemos someternos unos a otros con temor a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, este amor no se basa en el dominio, sino en el servicio desinteresado y en el cuidado. Si los hombres deben relacionarse con sus esposas con tal amor y servicio, esto modifica significativamente la interpretación de la sumisión. No se trata de que solo las mujeres deban someterse a los hombres. Perdón, pero eso es machismo. No puedo decirlo de otra manera, porque esto no es la enseñanza de la Biblia, no es una doctrina moderna infiltrada. Pablo lo escribió hace 2000 años, no es alguna ola nueva que alguien inventó. La sumisión no significa esclavitud como el autor piensa, sino respeto mutuo y servicio. Ministerio. Hay una gran diferencia, por eso no se puede deducir
enteramente que las mujeres tengan un rango inferior en la congregación o en el matrimonio. Aún así, la cabeza del matrimonio es el hombre, que significa que él es responsable de todo lo que Dios le ha confiado, responsable espiritualmente y también de que esto funcione como Dios lo ha ordenado. Sin embargo, esto es un mandato de Dios. Veamos entonces la relación entre la sumisión y los roles en la congregación y cómo malinterpretan esto estos maestros. Conozco muchas congregaciones donde las mujeres no pueden ponerse de pie ni hablar en la reunión. Por lo demás, cada quien se toma lo que quiere, pero nosotros no queremos eso en esta congregación. Nos gustaría ver en la luz de Dios, nos gustaría mirar las cosas con los ojos de Dios y nos gustaría interesarnos en lo que a Él le interesa, no enfatizar el papel del liderazgo de los hombres. No, las escrituras no tratan de eso. Este autor, cuya pequeña parte leí hace un momento, que es verdad para las mujeres, también es verdad para los hombres. Si quiere la sumisión de las mujeres casadas se extiende a los roles en la iglesia, pero este argumento es problemático. La Biblia habla en varios lugares del papel activo de las mujeres en la iglesia, incluyendo la enseñanza y el liderazgo. Así que si esto fuera verdad, Pablo se habría contradicho a sí mismo. Y la práctica, la que leemos en otras partes de la Biblia de parte de Pablo, también contradice esta afirmación. Por ejemplo, Priscila y Aquila, el apóstol se encontró con ellos en Corintio. Ellos también eran fabricantes de tiendas. En los Hechos de los Apóstoles pueden leer la historia. Por cierto, Hechos 18:26 muestra que Priscila enseñaba a Apolos junto con su marido y Apolos llegó a ser un predicador destacado de la iglesia primitiva. También podemos leer sobre Apolos en la tercera parte de la primera carta a los Corintios. Apolos surgió de la escuela de Alejandría, donde la predicación alegórica era la corriente principal. Así que todo se alegorizó a cada significado se le atribuía también otro significado. Esto es la alegoría. Si la mujer no puede enseñar al hombre, entonces ¿cuál es la historia aquí? Así es que esto ya de entrada, solo lo digo, es una contradicción donde hay ejemplos bíblicos. Por lo tanto, esto contradice la afirmación de que las mujeres no pueden enseñar a los hombres o no pueden ocupar roles de liderazgo. Ignora los ejemplos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también encontramos ejemplos de mujeres que desempeñaron roles de liderazgo. Débora, jueza de Israel, no solo fue una profetisa, sino que también dirigió a todo el pueblo como jueza. Puedes leer sobre ella en los capítulos 4 y 5 de Jueces. Decirle a alguien que Dios prohíbe a las mujeres predicar o hablar es una mentira descarada. Así que eso no es cierto. Lo repito, hay instrucciones y directrices en la Biblia que son específicas de lugar y situación, no tienen validez general, sino que son mandatos locales. Nosotros también tenemos leyes locales en la congregación o tuvimos tales leyes durante el COVID. Obligamos a todos, no solo a las mujeres, sino también a los hombres a usar mascarilla porque lo obligamos, porque es un mandato de Dios, no porque nuestro partido y nuestro gobierno tomaron esa decisión y listo. Y hasta
hay que cumplir las leyes civiles al mismo tiempo. Esto no se aplica de manera general a todo el mundo ni a todas las congregaciones cristianas, porque nosotros lo hicimos así en ese momento. Así que obviamente Pablo tenía entonces y allí una razón para dar esas instrucciones a esas mujeres en ese momento y lugar, y no todo es de aplicación general. O veamos a la profetisa Hulda. Ella desempeñó un papel destacado al dar consejo al rey. Esto lo leemos en el segundo libro de los reyes, cuando el rey Josías encontró la ley. Los ejemplos muestran que Dios a veces también llamó a mujeres a posiciones de liderazgo y enseñanza. Esto contradice el argumento de que las mujeres deben someterse automáticamente a los hombres y al liderazgo en todas las situaciones. Veamos el concepto de sumisión que entienden algunos por sumisión, que también es una mala interpretación de la Biblia. Muchas personas interpretan el concepto de sumisión como un orden jerárquico estático donde la mujer está subordinada al hombre siempre y en todas las circunstancias. Esto es solo la afirmación del autor, que se opone a los servicios femeninos. Sin embargo, el análisis de los textos bíblicos muestra que la sumisión no es una regla rígida, sino que más bien representa una relación basada en el respeto mutuo y el servicio. Esta interpretación está más en línea con el amor y el servicio enseñados por Cristo, que se aplica a todos los creyentes independientemente del género. Por lo tanto, la discriminación de las mujeres en este ámbito también es incorrecta. Si resumimos todo, este ejemplo muestra que la mala interpretación de los textos bíblicos, así como la falta de atención al contexto y al entorno del texto y la extracción de fragmentos de ciertos pasajes bíblicos, lleva a la idea de que las mujeres deben someterse a los hombres en todas las circunstancias, incluyendo el servicio en la iglesia. La subordinación en realidad significa respeto mutuo y servicio, lo que no justifica la limitación del servicio de las mujeres. Dentro de esto, los ejemplos bíblicos y las interpretaciones teológicas modernas muestran que las mujeres también pueden ser participantes del pleno derecho en la comunidad eclesial, incluyendo el liderazgo, la predicación y la enseñanza. Así que ese era el principio de subordinación, y así es como algunos interpretan la subordinación. Que un hombre domina a la mujer o que la mujer domina al hombre, ninguno de los dos es correcto, sino que se trata del respeto mutuo, de la sumisión mutua, tal como lo enseña la Biblia. Lo mismo en el matrimonio, lo mismo en la congregación, lo mismo en Cristo. Por lo tanto, este es el principio y no se puede sacar del contexto ni aplicarlo únicamente a las mujeres. Sobre todo, no se debe interpretar que por ello ellas no pueden servir o no pueden ser plenamente valiosas en el servicio. El siguiente es el principio de silencio que la persona formula, que es muy común. Traen a colación argumentos muy comunes. Dice que el segundo principio enfatiza el principio del silencio de las mujeres. Se basa en los versículos 1 Corintios 14, 33, 35 hasta 35. En este punto, algunos señalan que el apóstol Pablo instruye a las mujeres a permanecer en silencio durante las reuniones de la congregación y no hablar, porque se considera algo vergonzoso. Según el argumento, este principio se aplica a todas las congregaciones cristianas y significa que las mujeres no pueden participar activamente en la enseñanza o
en el liderazgo de la congregación ni siquiera pueden hacer preguntas públicamente a la congregación. Algunos además tratan este principio como una regla general que se aplica a todos los creyentes en todas las congregaciones, lo cual sí tiene algo de verdad. ¿De qué se trata en una reunión de la congregación? Ahora imaginen que estoy predicando aquí y digamos todos interrumpieron o todos hicieran preguntas. ¿Seguiría siendo cierta esta afirmación? Claro que sí. Es una regla general, una regla de comportamiento. Obviamente esto no es un mandato de Dios de que no se puede hablar en la congregación, sino una regla de este tipo que busca mantener el orden. Pero seguimos adelante. Esta persona escribe que algunos intentan todo tipo de gimnasia exegética para evadir el significado evidente de esta parte. Pero lo que Pablo dice es muy sencillo, compare 4 puntos. Dice esta persona que si quisiera silenciar a las mujeres y su servicio sobre esta base, que prediquen en silencio, que no hablen. En el versículo 33 habla sobre que la costumbre de cada iglesia sigue el siguiente principio en todas las iglesias, no solo en algunas. Dice que lo mandó a toda iglesia. No habla de las mujeres, sino de profetizar. Es un error muy grave cuando alguien afirma algo así. Ahora vamos a ver la primera carta a los Corintios, capítulo 14, empezando desde el versículo 33, de que trata este capítulo, de cómo usar los dones espirituales, cómo usamos la profecía para que haya orden en la iglesia. Así que trata sobre los dones espirituales desde 1 Corintios 12 hasta el 14, incluyendo también el capítulo 13. 1 Corintios 14. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos, pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin este don o son incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. El apóstol Pablo describe cómo deben profetizar y esto lo ordena para todas las congregaciones. Y luego viene el versículo 34 que dice que ustedes mujeres guarden silencio en la congregación. Ante esto, el autor dice que la Biblia claramente dice que esto es cierto para todas las congregaciones, que las mujeres deben guardar silencio en la congregación. No está hablando de las mujeres aquí, sino que de la profecía. Algunas personas difunden tal manipulación y mentiras y tratan de justificar la fuerza, sus ideas de todas las maneras, sobre todo basándose en la Biblia. Él lo ordenó a todas las congregaciones. No se trata de las mujeres, sino de la profecía. Él escribe sobre las mujeres intentando justificarlo con todo tipo de trucos para que parezca que se trata de las mujeres. Esto lo confirma la Biblia. Dice que es la autoridad apostólica. Sobre el versículo 34 dice que el apóstol Pablo apunta a la autoridad apostólica.
Por la autoridad apostólica, las mujeres deben guardar silencio en las reuniones de la congregación. Repito, la reunión de la congregación es todo encuentro convocado por los líderes que requiere la presencia de los líderes, si no importa el propósito de la reunión. Lee el versículo 34. Encuentras en este versículo 34 algo de eso. Es increíble lo que la gente inventa para justificar su propia idea. Esto es una mentira, un error muy grave. Quien afirma que basándose en la autoridad apostólica las mujeres no pueden servir ni hablar hasta equivocado. ¿Por qué? ¿Acaso una mujer no puede ser apóstol? ¿Dónde lo dice la Biblia? No puede ser, ¿dónde lo dice la Biblia? ¿No puede ser evangelista o maestra? ¿Dónde lo dice la Biblia? Lo dice, pero no en el sentido en que algunos lo interpretan. La segunda parte del versículo 34 señala que este principio también se enseñaba en el Antiguo Testamento, no solo en la enseñanza del Nuevo Testamento. Claro, allí incluso se enseñaban cosas más estrictas. Nota personal: la referencia a la ley no se refiere al servicio de las mujeres, en particular no al servicio del Nuevo Testamento, sino que incluye los mandamientos de Moisés. Lo leemos en Mateo 22:33. Dice que la restricción también se aplica a la formulación de preguntas. Por eso destaca que excluye la conclusión errónea derivada del contexto según la cual a las mujeres no se les permite hablar en lenguas en la congregación. Entonces las mujeres deben callarse o pueden profetizar. Bueno, es difícil profetizar mientras se queda callada, ¿verdad? Entonces profetiza sola o como lo piensa. Simplemente es como lo piensa. Entonces profetiza sola o como lo piensa. Simplemente es ridículo las afirmaciones que algunas personas hacen al respecto. Hablo de esto porque te encontrarás como estos argumentos uno tras otro en contra de los servicios femeninos. Escritos de congregaciones bastante conocidas también han aparecido en húngaro. Los he anotado también, pero probablemente no llegaremos a eso hoy, pero voy a seguir con este tema porque hay malentendimientos muy graves, mentiras muy graves y engaños. Y con esto, algunos están robando al cuerpo de Cristo, está robando la obra de Dios. No digo que lo hagan con mala intención, no sé por qué lo hacen, no tengo ni idea, no me corresponde rendir cuentas sobre eso, que rinda cuentas quien tenga que rendirlas. Pero no podemos limitar la obra de Dios de esta manera. Además, algunos dicen que este es un mandamiento de Dios y que debemos obedecer los mandamientos de Dios. Al final les diré cuál es el mandamiento de Dios al respecto. Lo importante es que las mujeres deben mantenerse en silencio, no pueden hablar. Por eso, según ellos, una mujer no puede salir a predicar aquí. Esa fue una crítica enorme hacia los servicios femeninos. Por esto ya hemos recibido tanto cosas malas como buenas, pero ese no es nuestro problema, es el de ellos. Dice que no se aplica al canto, menos mal que no lo prohíbe nuestro líder de alabanza no tiene que cantar en voz. Nuestra líder de alabanza, Adrián, no tiene que cantar en voz baja ni para ella misma. Esto es una gran gracia de Dios.
o precisamente de la domina. Qué tontería tan grande afirmar que las mujeres deben permanecer calladas durante la reunión de la congregación y llega hasta decir que ni siquiera pueden hacer preguntas. ¿Pueden los hombres interrumpir la reunión, cantar con ellos, hacer preguntas? No. ¿Ven de qué se trata aquí? De reglas generales de comportamiento, pero porque tuvo que escribirse sobre esto si es algo tan natural, porque es algo específico del lugar. Si lees la historia de la iglesia de Corinto, entonces puedes ver cómo era en Corinto. Era una ciudad portuaria. Había diversos cultos, como el culto de Abal. Adoraban a Abal como a un dios y practicaban prostitución ritual. Eran sacerdotisas y cuando llegaban a la ciudad ofrecían sus servicios a los hombres que venían en barco y se llevaba a cabo la prostitución ritual delante de sus dioses. Había confusión y desorden, se comportaban de la manera indisciplinada. No olvidemos que en esa época las mujeres no podían estudiar. En ese aspecto estaban oprimidas. Solo los hombres tenían ese derecho. Al crecer de educación básica se comportaban como se comportaban. A Pablo le tocaba poner orden en eso allí y entonces allí eran específicamente las mujeres las que se comportaban así y evidentemente había una razón para ello. Aquí el apóstol Pablo habla sobre el orden de la congregación local. Evidentemente esto también se aplica a otras congregaciones, pero no es un mandamiento divino que debe hacerse así, sino que es una cuestión ética, una cuestión de comportamiento. Dicen que no existe algo como específico de un lugar, pero sí existe. Ve, por ejemplo, a una congregación de afroamericanos, allí hay caos. Allí cuando alguien predica, dicen amén, sí, así es, etc. Nosotros los húngaros como somos un poco más reservados, más tranquilos. Obviamente, cuando habla la palabra de Dios, la respetamos y está bien así. Ven, cuando viene un predicador americano, intenta activarlos a ustedes, no los envidio porque esto no siempre funcionará. Si hay particularidades locales, hay costumbres locales, pero esto fue algo estrictamente específico del lugar. Obviamente, esto no significa que no se pueda aplicar ni pueda aplicarse a otras congregaciones. Por supuesto, es cierto que debe aplicarse tanto a mujeres como a hombres hoy en día, pero no es para mujeres servicios ministras. Por esta razón, prohibir a todas las mujeres del mundo no hablar en la iglesia es un disparate. Lo siguiente es cuántas fallas tiene este principio de silencio. Entonces el autor interpreta este pasaje como que Pablo prohíbe que las mujeres hablen en la congregación. El autor dice que las mujeres deben permanecer en silencio en toda reunión oficial de la iglesia. Ni siquiera pueden hacer preguntas. Obviamente pueden hacer preguntas y claramente todo tiene su foro. Sin embargo, este argumento tiene varios problemas, especialmente si tomamos en cuenta el contexto del texto bíblico, las enseñanzas generales de Pablo, así como el trasfondo histórico y cultural. Entonces vemos en qué se basa el principio de silencio y por qué no se mantiene, porque no es verdad, tal como dice el autor aquí, como dicen los opositores. De hecho, déjame leer el contexto para ver qué escribe realmente la escritura sobre que las mujeres hablan. 1 Corintios 14, 34 hasta 40. Las mujeres guardan silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. El dicho en griego original significa varias cosas, dar una lección y todo lo demás, que obviamente no se refiere a la predicación. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. En nuestra traducción aquí
aquí dice intervenir, el origen no lo dice así, pero sí menciona también entrometerse, dar lecciones, corregir públicamente a sus maridos. Esto no es algo apropiado de eso. Habla Pablo, habla Pablo. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? Si algunos piensan que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Entonces la orden del Señor es la profecía y cómo debe llevarse a cabo. Pero si alguno, verso 38, pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Así que se trata de ignorancia, gritaban cosas que no correspondían, hacían preguntas que no correspondían, se comportaban de manera que no correspondía a la escritura, dice, y no debemos omitir al final, porque aquí está el resumen de todo, porque lo escribe el apóstol Pablo. 39. Por tanto, hermanos míos, anhelad de profetizar y no prohibáis hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Esto es la esencia de todo. El uso de todos los dones de servicio de ministerio está muy bien descrito en 1 Corintios 14. También se menciona en otros lugares en Romanos 12 y Efesios 4. La escritura habla sobre los dones de servicio ministerio. Por lo tanto, el mandato de que las mujeres guarden silencio estaba dirigido a prevenir comportamiento perturbador y caos, no a establecer una regla universal. Esta interpretación respalda el hecho de que en las cartas de Pablo se permite a las mujeres orar y profetizar en la congregación. No se sostiene la afirmación de que la mujer no puede hablar ni orar. La escritura dice que aquí en 1 Corintios 11:5, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora y profetiza deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Veamos, entonces, ¿oraban las mujeres a la congregación? ¿Profetizaban las mujeres? ¿Cuál era el problema? Que oraban con la cabeza descubierta. Esto también es una excusa, la cabeza descubierta. ¿Qué significaba entonces la cabeza cubierta? Significaba varias cosas porque las prostitutas se rapaban. Se sabía que eran prostitutas porque se cortaban el pelo largo y se rapaban. Las que tenían el pelo corto, las de pelo corto eran prostitutas y las de cabeza descubierta eran solteras. Es decir, no estaban casadas. En las mujeres era costumbre cubrirse la cabeza. Este dicho todavía existe hoy. Hace 2000 años que a la chica se le cubría la cabeza. ¿Qué significa eso en el lenguaje actual? Se casó. ¿De qué trata esta historia? Trata de que las mujeres casadas no se comporten como si no lo estuvieran. De eso se trata todo. Además, incluso los colores y tipos de los pañuelos estaban determinados. Cada uno tenía un significado específico. Llevar ese contexto de entonces y de allí a la situación actual es una tontería total. Esto no es un mandato de Dios, no es un mandato de validez general. Lo que de esto es verdadero y todavía merece consideración hoy es que una mujer casada no debe comportarse como una soltera, que respete a su esposo, que el esposo respeta a la esposa y que se comporten según lo que el amor en Cristo exige. De esta parte es cierta, pero que hoy todas las mujeres deberían cubrirse la cabeza como en aquel entonces. Eso es legalismo y tontería. La Biblia sí depende de la época, del lugar y del contexto. Esto no es una prohibición para toda la iglesia de Dios, sino una disposición específica de ese lugar que Pablo lo escribió. Tenía su razón, así como hoy hay una razón por la que yo predico sobre el servicio de las mujeres, porque algunas personas dicen cosas tontas.
La situación de las mujeres corintias, su posición sociocultural es un aspecto importante del que hablé. Las mujeres de la época en la cultura greco-romana generalmente no tenían los mismos derechos o oportunidades que los hombres, especialmente en el ámbito del aprendizaje y la educación. Por eso es bien sabido que las mujeres corintias estaban menos informadas en cuestiones de fe. Además, venían de la cultura pagana, traían sus propias costumbres paganas y podían causar fácilmente confusión en las reuniones de la comunidad si hablaban en público. Por eso Pablo se lo prohibió. Por lo tanto, el mandato de Pablo se refería a una situación específica, donde la falta de educación de las mujeres y la conservación del orden en la congregación eran el enfoque principal. De ninguna manera es un mandato de Dios. ¿Cuál era el objetivo? Que todo esté ordenado y en buen arreglo. La interpretación del texto de que las mujeres deben guardar silencio en la congregación contradice otros pasajes bíblicos, porque la Biblia permite explicar explícitamente que las mujeres hablen en público. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:5 se menciona que pueden orar y profetizar, pero debían seguir las normas de la época, porque allí no estaba bien profetizar sin pañuelo en la cabeza. Hoy en día, esperar que una mujer se ponga un pañuelo en la cabeza si quiere profetizar es no quiero añadir nada, porque ya de por sí es ridículo. Digo que aquí no se trata de un mandato divino. Si Pablo realmente quisiera que las mujeres guardaran silencio por completo, porque les permitiría realizar actividades intelectuales tan importantes. Esta contradicción sugiere que 1 Corintios 14, 34, 35 no establece una prohibición universal absoluta, sino que responde a una situación y contextos específicos. Si urge una situación así en cualquier iglesia, hoy también debemos reaccionar de manera similar. En esto, la Biblia nos guía para no perturbar el orden divino y no interrumpir la reunión de la congregación. Ahora vemos que en las enseñanzas de Pablo en general no hay indicio de que las mujeres deban tener un papel completamente pasivo en la iglesia. En Gálatas 3:28, Pablo declara que en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Evidentemente esto no se refiere solo al servicio, sino en general. A los ojos de Dios, hombre, mujer y judío, griego, todos son uno y Él no hace distinción. No niego que hay roles femeninos descritos en la Biblia, pero no está escrito en ningún lugar que la mujer no puede ejercer cualquiera de los dones ministeriales, ya que hay numerosos ejemplos de esto en la Biblia. Esta declaración indica que en Cristo desaparecen las diferencias sociales y de género y todos tienen igualdad de oportunidades para servir. Las demás cartas de Pablo también muestran que las mujeres participaron activamente en la vida de la iglesia y que había colaboradoras femeninas, como mencioné antes, que realizaron un ministerio significativo. Me refiero a Priscila. Pero luego también podemos ver a Febe, que se menciona en Romanos 16, en los primeros 2 versículos, quien era diaconisa. Diácono igual que Esteban, quien fue apedreado. La tarea de los diáconos era enseñar, guiar, lo cual era un servicio. Febe también era una servidora. Esteban predicaba, así que esto también era tarea de los diáconos, de los ayudantes. El apóstol Pablo los saluda y estas mujeres estaban en su servicio. La interpretación
demasiado general de esta parte es problemática. El principio de silencio es demasiado general y pasa por alto los distintos contextos en los que la Biblia menciona los servicios femeninos. El texto llega a la conclusión de que las mujeres no pueden hablar, no pueden enseñar ni hacer preguntas en la congregación. Si eso tiene su lugar, tiene su tiempo. Hay momentos en que hacemos reuniones así, reuniones de servidores que son específicamente interactivas. Esto también es una reunión y sí, allí se puede hacer preguntas. Obviamente esto no es la reunión dominical. Ese no es el foro y todos los respetamos. Esta interpretación no tiene en cuenta que la Biblia en otros pasajes permite a las mujeres hablar en público e incluso las anima a compartir su fe y a dar testimonio de la obra de Dios. Este tipo de generalizaciones ignoran la diversidad de los textos bíblicos y el hecho de que las mujeres también tienen un lugar en la vida comunitaria y en el servicio. El papel activo de las mujeres en la iglesia. Encontramos muchos ejemplos en la Biblia de que las mujeres desempeñaron un papel importante en la iglesia primitiva. Ya hablé de Priscila, que enseñó a Apolos. Antes mencioné a Febe y hay muchas más mujeres que la escritura lista, así que se puede revisar, no las anoté ahora. Se menciona en Romanos 16 incluso se menciona a una pareja de apóstoles. Piensan en esto que de una pareja de apóstoles, por ejemplo, la mujer no pueda predicar, es un sentido. Es una idea totalmente falsa que ellas no pueden enseñar. Ellos son ejemplos de que las mujeres sí son capaces. Aquí no importa la habilidad, si pueden o no, sino que las mujeres son llamadas. No sé en qué derecho alguien criticaría si Dios llama a una mujer al servicio. ¿Quién tiene el derecho de anular eso? ¿Cuál de nosotros? Ninguno. Esteban también era diácono y predicaba. Hemos podido desentrañar dos principios aquí, más o menos, y hay otros dos más de los que hablaré la próxima vez. Definitivamente voy a continuar, porque hay que ocuparse de este tema. Engañan a muchísima gente, intentan amargar muchos ministerios femeninos y tratar de criticarlos con algo que en realidad es una idea completamente falsa. No fortalece la construcción del reino de Dios, sino que más bien lo destruye. En esto Dios seguro que no está interesado. No existe un mandato divino que diga que una mujer no pueda predicar ni enseñar. Obviamente hay un lugar, un tiempo y una manera de hacerlo. De eso habla la Biblia, pero esta regla que se aplica a las mujeres también se aplica a los hombres. Se hace referencia a diferentes tipos de autoridad, a la autoridad apostólica masculina. Mi autoridad no viene principalmente de mi género, sino de que transmito fielmente la palabra de Dios. A ti también eso te dará la autoridad. La primera carta a los Corintios lleva a la idea de que las mujeres deben permanecer completamente en silencio en la congregación. Pero ese pasaje es una respuesta a una situación concreta, no una regla universal. En algunas partes sí hay reglas universales para que las cosas funcionen bien. Esto, en cambio, es una regla universal digna de atención y consideración, y nadie quiere desorden a su alrededor. Y las enseñanzas de Pablo, así como en otras partes de la Biblia, también encontramos ejemplos de que las mujeres participaban activamente en la vida de la iglesia, oraban, profetizaban, enseñaban y guiaban a otros, aunque a algunos no les guste escucharlo. Por eso, este llamado principio de silencio que usan para excluir a las mujeres
de que no pueden enseñar ni predicar no puede aplicarse como una regla general que excluye a las mujeres del servicio en la congregación. Las iglesias deberían ser más abiertas a la participación y al servicio de las mujeres, reconociendo que ellas también son llamadas importantes del cuerpo de Cristo. Ahora no voy a continuar más, pero como cierre escribí Mateo 28 al final, que en realidad sobrepasa cualquier regulación tonta que algunos aquí tratan de imponer sobre los servicios femeninos, ministerios femeninos. ¿De qué trata Mateo 28? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Prefiero leerlo de la Biblia, porque si no me equivoco otra vez y me cae la boca. Mateo 28, 19, 20, la Biblia de las Américas. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién va dirigido este mandato? ¿A los hombres? ¿A las mujeres? Entonces, según la Biblia, el hombre y la mujer son discípulos, o la mujer y ya no es discípula. También está excluida. ¿Qué debe hacer un discípulo? Hacer lo que hizo su maestro. Si el maestro predicaba, entonces, ¿qué debe hacer el discípulo? Predicar. Si es mujer, no puede predicar, según algunos. ¡Qué tontería! No quiero ofender a nadie, no es necesario estar de acuerdo conmigo, así que se puede pasar si alguien mira este video más tarde, pero que investigue la palabra. Si alguien quiere creer otra cosa, no podemos convencer a nadie de todas formas. Ni siquiera nuestro objetivo es convencer a nadie, pero investigue la palabra para ver cómo y de qué manera el diablo quiere reducir la efectividad del cuerpo de Cristo, quiere excluir del ministerio a 55% de la iglesia, no sé exactamente cuánto. Quiere excluir del hecho de predicar la palabra. Que ¿creen ustedes que Dios esté interesado en esto? Que sea un mandato divino, es una tontería pensar eso, no sé decirlo de manera más bonita y no quiero ofender a nadie, perdón a quienes piensan que otra manera yo lo tolero. Si alguien no quiere permitir que una mujer sirva en su iglesia, adelante, es su responsabilidad, pero yo consideraría la situación si estuviera en su lugar. Me gustaría ver qué dice la palabra al respecto. Esto no es una nueva moda secular, ni una consecuencia de algún movimiento feminista. Que nosotros lo hayamos permitido aquí, nosotros dejamos que la Biblia entre en esta comunidad y tratamos de seguir sus direcciones. Si eres mujer, ten ánimo o que te pongas firme y prediques. En muchos casos, las mujeres no lo hacen mucho mejor que los hombres. La situación actual muestra que las mujeres son mucho más activas en el servicio de la iglesia. Te guste o no, los hombres tienen que tragarse ese sapo o activarse más. En Marcos 16 también dice lo mismo, que yendo por todo el mundo predicarán el evangelio a toda criatura. Jesús no impidió a la mujer samaritana predicar antes de que él mismo fuera a Samaria y predicar y servir. Solo algunos ejemplos que puedo mencionar sin contar los dones de servicios y espirituales. ¿A quién se les dieron? Jesús no impidió a la mujer samaritana predicar antes de que él mismo fuera a Samaria a predicar y servir. Solo algunos ejemplos que puedo mencionar sin contar los dones de servicio y espirituales. ¿A quién se les dieron? ¿A hombres o mujeres? ¿O a los creyentes que cada
quien lo decida como quiera. Así que por ahora esto es todo lo que puede decir. Gracias por su atención y su perseverancia. Puede que ser que haya sido un poco seco, pero en la medida de lo posible trata de refutar aquellas enseñanzas que de ninguna manera podían sostenerse a la luz de la Biblia. Por ahora eso es todo sobre los ministerios femeninos. Hay otras dos teorías que también cabrán en aproximadamente una hora con un poco de repaso. Quiero animar a las mujeres y alentar a las creyentes a que si Dios las ha llamado, definitivamente predican. Y si Dios no ha llamado a los hombres, entonces que no prediquen. Solo hagan aquellos para los que Dios los ha llamado. Damos gracias a Dios.